Capítulo 1. Maestro, ¿qué he de hacer bueno? Cristo y la respuesta a la pregunta moral. Se le acercó uno. Número 6. El diálogo de Jesús con el joven rico, relatado por San Mateo en el capítulo 19 de su Evangelio, puede constituir un elemento útil para volver a escuchar de modo vivo y penetrante su enseñanza moral. Se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le dice él. Y Jesús dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven: Todo eso lo he guardado, pero ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Se le acercó uno, en el joven, que el Evangelio de Mateo no nombra. Podemos reconocer a todo hombre que, conscientemente o no, se acerca a Cristo, Redentor del hombre, y le formula la pregunta moral. Para el joven, más que una pregunta sobre la regla que hay que observar, es una pregunta de pleno significado para la vida. En efecto, esta es la aspiración central de toda decisión y de toda acción humana, la búsqueda secreta y el impulso íntimo que mueve la libertad. Esta pregunta es, en última instancia, un llamamiento al bien absoluto que nos atrae y nos llama hacia sí. Es el eco de la llamada de Dios, origen y fin de la vida del hombre. Precisamente con esta perspectiva, el Concilio Vaticano II ha invitado a perfeccionar la teoría moral, de manera que su exposición exponga de relieve la altísima vocación que los fieles han recibido en Cristo, única respuesta que satisface plenamente el anhelo del corazón humano, para que los hombres puedan realizar este encuentro con Cristo. Dios ha querido su Iglesia. En efecto, ella desea servir solamente para este fin, que todo hombre pueda encontrar a Cristo, de modo que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida. Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Desde la profundidad del corazón surge la pregunta que el joven rico dirige a Jesús de Nazaret, una pregunta esencial e ineludible para la vida de todo hombre, pues se refiere al bien moral, que hay que practicar, y a la vida eterna. El interlocutor de Jesús intuye que hay una conexión entre el bien moral y el pleno cumplimiento del propio destino. Él es un israelita piadoso que ha crecido, diríamos, a la sombra de la ley del Señor. Si plantea esta pregunta Jesús, podemos imaginar que no lo hace porque ignora la respuesta contenida en la ley. Es más probable que la fascinación por la persona de Jesús haya hecho que surgiera en él nuevos interrogantes en torno al bien moral. Siente la necesidad de confrontarse con aquel que había iniciado su predicación con este nuevo y decisivo anuncio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Es necesario que el hombre de hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de él la respuesta sobre lo que es bueno y lo que es malo. Él es el Maestro, el resucitado, que tiene en sí mismo la vida y que está siempre presente en su iglesia y en el mundo. Es el que quien desvela a los fieles el libro de las Escrituras y, revelando plenamente la voluntad del Padre, enseña la verdad sobre el obrar moral, fuente y culmen de la economía de la salvación, alfa y omega de la historia humana. Cristo revela la condición del hombre y su vocación integral. Por esto, el hombre que quiere comprenderse hasta el fondo de sí mismo, y no sólo según
pautas y medidas de su propio ser, que son inmediatas, parciales, a veces superficiales, incluso aparentes. Debe con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Si se realiza en Él este hondo proceso, entonces da frutos, no sólo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. Si queremos, pues, penetrar en el núcleo de la moral evangélica y comprender su contenido profundo e inmutable, debemos escrutar cuidadosamente el sentido de la pregunta hecha por el joven rico del Evangelio, y más aún, el sentido de la respuesta de Jesús, dejándonos guiar por él. En efecto, Jesús, con delicada solicitud pedagógica, responde llevando al joven como de la mano, paso a paso, hacia la verdad plena. Uno solo es el bueno. Jesús dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En las versiones de los evangelistas Marcos y Lucas, la pregunta viene formulada así: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Antes de responder a la pregunta, Jesús quiere que el joven se aclare a sí mismo el motivo del que lo interpela. El Maestro bueno indica a su interlocutor y a todos nosotros que la respuesta a la pregunta ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Solo puede encontrarse dirigiendo la mente y el corazón a aquel que solo es el bueno. Nadie es bueno sino solo Dios. Solo Dios puede responder a la pregunta sobre el bien, porque Él es el bien. En efecto, interrogarse sobre el bien significa, en último término, dirigirse a Dios, que es plenitud de la bondad. Jesús muestra que la pregunta del joven es en realidad una pregunta religiosa y que la bondad que atrae y al mismo tiempo vincula al hombre tiene su fuente en Dios. Más aún, es Dios mismo, aquel que solo es digno de ser amado con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, aquel que es fuente de felicidad del hombre. Jesús relaciona la cuestión de la acción moralmente buena con sus raíces religiosas, con el reconocimiento de Dios, única bondad, plenitud de la vida, término último del obrador humano, felicidad perfecta. La Iglesia, iluminada por las palabras del Maestro, cree que el hombre hecho a imagen del Creador, redimido con la sangre de Cristo y santificado por la presencia del Espíritu Santo, tiene como fin último de su vida ser alabanza de la gloria de Dios, haciendo así que cada una de sus acciones refleje su esplendor. Conócete a ti misma, alma hermosa. Tú eres la imagen de Dios, escribe San Ambrosio. Conócete a ti mismo, hombre. Tú eres la gloria de Dios. Escucha de qué modo eres su gloria. Dice el profeta, tu ciencia es misteriosa para mí. Es decir, tu majestad es más admirable en mi obra. Tu sabiduría es exaltada en la mente del hombre. Mientras me considero a mí mismo, a quien tú escrutas en los secretos pensamientos y en los secretos íntimos, reconozco los misterios de tu ciencia. Por tanto, conócete a ti mismo, hombre, lo grande que eres y vigila sobre ti. Aquello que es el hombre y lo que debe hacer se manifiesta en el momento en el cual Dios se revela a sí mismo. En efecto, el Decálogo se fundamenta sobre estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí.
en las 10 palabras de la alianza con Israel y en toda la ley. Dios se hace conocer y reconocer como aquel que solo es bueno, como aquel que a pesar del pecado del hombre, continúa siendo el modelo del obrador moral, según su misma llamada. Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo, como aquel que fiel a su amor por el hombre, le da su ley, para restablecer la armonía originaria con el Creador y todo lo creado, y aún más, para introducirlo en su amor. Caminaré en medio de vosotros y seré vuestro Dios, y y vosotros seréis mi pueblo. La vida moral se presenta como respuesta recibida a las iniciativas gratuitas que el amor de Dios multiplica en favor del hombre. Es una respuesta de amor, según el enunciado del mandamiento fundamental que hace el Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estos preceptos que yo te dicto hoy. Se los repetirás a tus hijos. Así la vida moral, inmersa en la gratuidad del amor de Dios, está llamada a reflejar su gloria. Para quien ama a Dios, es suficiente agradar a aquel que Él ama, ya que no debe buscarse ninguna otra recompensa mayor al mismo amor. En efecto, la caridad proviene de Dios de tal manera que Dios mismo es caridad. La afirmación de que uno solo es bueno nos remite así a la primera tabla de los mandamientos, que exige reconocer a Dios como Señor único y absoluto, y a darle culto solamente a Él, porque es infinitamente santo. El bien es pertenecer a Dios, obedecerle, caminar humildemente con Él, practicando la justicia y amando la piedad. Reconocer al Señor como Dios es el núcleo fundamental, el corazón de la ley, del que derivan y al que se ordenan los preceptos particulares. Mediante la moral de los mandamientos se manifiesta la pertenencia del pueblo de Israel al Señor, porque Dios solo es aquel que es bueno. Este es el testimonio de la Sagrada Escritura, cuyas páginas están penetradas por la viva percepción de la absoluta santidad de Dios. Santo, 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 Señor de los ejércitos. Pero si Dios es el bien, ningún esfuerzo humano, ni siquiera la observancia más rigurosa de los mandamientos, logra cumplir la ley, es decir, reconocer al Señor como Dios y tributarle la adoración que Él solo es debida. El cumplimiento puede lograrse solo como un don de Dios. Es el ofrecimiento de una participación en la bondad divina que se revela y se comunica en Jesús, aquel que el joven rico llama con las palabras Maestro bueno. Lo que quizás en ese momento el joven logra solamente intuir será plenamente revelado al final por Jesús mismo, con la invitación, ven y sígueme. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Solo Dios puede responder a la pregunta sobre el bien, porque Él es el bien. Pero Dios ya respondió a esta pregunta. Lo hizo creando al hombre y ordenándolo a su fin con sabiduría y amor, mediante la ley es inscrita en su corazón, la ley natural. Esta no es más que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella, conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios nos dio esta luz y esta ley en la creación. Después lo hizo en la historia de Israel, particularmente con las 10 palabras, o sea, con los mandamientos del Sinaí,
mediante los cuales él fundó él fundó el pueblo de la alianza y lo llamó a ser su propiedad personal entre todos los pueblos, una nación santa, que hiciera resplandecer su santidad entre todas las naciones. La entrega del Decálogo es promesa y signo de la alianza nueva, cuando la ley será inscrita nuevamente y de modo definitivo en el corazón del hombre, para sustituir la ley del pecado que había desfigurado aquel corazón. Entonces será dado un corazón nuevo, porque en él habitará un espíritu nuevo, el Espíritu de Dios. Por esto, y tras precisar que uno solo es el bueno, Jesús responde al joven: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. De este modo, se anuncia una estrecha relación entre la vida eterna y la obediencia de los mandamientos de Dios. Los mandamientos indican al hombre el camino de la vida eterna y a ella conducen. Por boca del mismo Jesús, nuevo Moisés, los mandamientos del Decálogo son nuevamente dados a los hombres. Él mismo los confirma definitivamente y nos lo propone como camino y condición de salvación. El mandamiento se vincula con una promesa en la antigua alianza. El objeto de la promesa era la posesión de la tierra en la que el pueblo gozaría de una existencia libre y según justicia. En la nueva alianza, el objeto de la promesa es el reino de los cielos, tal como lo afirma Jesús al comienzo del Sermón de la Montaña, discurso que contiene la formulación más amplia y completa de la ley nueva, en clara conexión con el decálogo entregado por Dios a Moisés en el monte Sinaí. A esta misma realidad del reino se refiere la expresión vida eterna, que es participación en la vida misma de Dios. Aquella se realiza en toda su perfección, solo después de la muerte, pero desde la fe se convierte ya desde ahora en luz de la verdad, fuente del sentido para la vida, incipiente participación de una plenitud en el seguimiento de Cristo. En efecto, Jesús dice a sus discípulos, después del encuentro con el joven rico: todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. La respuesta de Jesús no le basta todavía al joven, que insiste preguntando al maestro sobre los mandamientos que hay que observar. ¿Cuáles? Le dice él. Le interpela sobre qué debe hacer en la vida para dar testimonio de la santidad de Dios. Tras haber dirigido la atención del joven hacia Dios, Jesús le recuerda los mandamientos del Decálogo que se refieren al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por el contexto del coloquio y especialmente al comparar el texto de Mateo con las perícopas paralelas de Marcos y de Lucas, aparece que Jesús no pretende detallar todos y cada uno de los mandamientos necesarios para entrar en la vida, sino más bien indicar al joven la centralidad del decálogo respecto a cualquier otro precepto, como interpretación de lo que para el hombre significa yo soy el Señor tu Dios. Sin embargo, no nos puede pasar desapercibidos los mandamientos de la ley del Señor, recuerda al joven. Son determinados preceptos que pertenecen a la llamada segunda tabla del Decálogo, cuyo compendio y fundamento es el mandamiento del amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En este precepto se expresa precisamente la singular dignidad de la persona humana, la cual es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. En efecto, los diversos mandamientos del Decálogo
no son más que la refracción del único mandamiento que se refiere al bien de la persona, como compendio de los múltiples bienes que connotan su identidad de ser espiritual y corpóreo en relación con Dios, con el prójimo y con el mundo material. Como leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Los mandamientos, recordados por Jesús a su joven interlocutor, están destinados a tutelar el bien de la persona humana, imagen de Dios a través de la tutela de sus bienes particulares. El no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, son normas morales formuladas en términos de prohibición. Los preceptos negativos expresan con singular fuerza la exigencia indeclinable de proteger la vida humana, la comunión de las personas en el matrimonio, la propiedad privada, la veracidad y la buena fama. Los mandamientos constituyen, pues, la condición básica para el amor al prójimo y al mismo tiempo son su verificación. Constituyen la primera etapa necesaria en el camino hacia la libertad. Su inicio, la primera libertad, dice San Agustín, consiste en estar exentos de crímenes, como serían el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el fraude, el sacrilegio y pecados como estos. Cuando uno comienza a no ser culpable de estos crímenes y ningún cristiano debe cometerlos, comienza a alzar los ojos a la libertad. Pero esto no es más que el inicio. Todo ello no significa que Cristo pretenda dar la precedencia al amor al prójimo o más aún separarlo del amor a Dios. Esto lo confirma su diálogo con el doctor de la ley, el cual hace una pregunta muy parecida a la del joven. Jesús le remite a los 2 mandamientos del amor a Dios y del amor al prójimo, y le invita a recordar que solo su observancia lleva a la vida eterna. Haz eso y vivirás. Es pues significativo que sea precisamente el segundo de estos mandamientos el que suscite la curiosidad y la pregunta del doctor de la ley. ¿Quién es mi prójimo? El maestro responde con la parábola del buen samaritano, la parábola clave para la plena comprensión del mandamiento del amor al prójimo. Los 2 mandamientos, de los cuales penden toda la ley y los profetas, están profundamente unidos entre sí y se complementan recíprocamente. De su unidad inseparable da testimonio Jesús con sus palabras y su vida. Su misión culmina en la cruz que redime, signo de su amor invisible al Padre y a la humanidad. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son explícitos en afirmar que sin el amor al prójimo, que se concreta en la observancia de los mandamientos, no es posible el auténtico amor a Dios. San Juan lo afirma con extraordinario vigor. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El evangelista se hace eco de la predicación moral de Cristo, expresada de modo admirable e inequívoco en la parábola del buen samaritano y en el discurso sobre el juicio final. En el Sermón de la Montaña, que constituye la carta magna de la moral evangélica, Jesús dice: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Cristo es la clave de las Escrituras. Vosotros investigáis las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Él es el centro de la economía de la salvación, la recapitulación del Antiguo y del Nuevo Testamento, de las promesas de la ley y de su cumplimiento en el Evangelio. Él es el vínculo viviente y eterno entre la antigua y nueva alianza. Por su parte, San Ambrosio, comentando el texto de Pablo en que dice: el fin de la ley
es Cristo. Afirma que es fin no en cuanto a defecto, sino en cuanto a plenitud de la ley, la cual se cumple en Cristo, desde el momento en que Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Al igual que aunque existe un Antiguo Testamento, toda verdad está contenida en el Nuevo. Así ocurre con la ley. La que fue dada por medio de Moisés es figura de la verdadera ley. Por tanto, la mosaica es imagen de la verdad. Jesús lleva al cumplimiento de los mandamientos de Dios, en particular el mandamiento del amor al prójimo, interiorizando y radicalizando sus exigencias. El amor al prójimo brota de un corazón que ama y que precisamente porque ama está dispuesto a vivir las mayores exigencias. Jesús muestra que los mandamientos no deben ser entendidos como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino como una senda abierta para un camino moral y espiritual de perfección, cuyo impulso interior es el amor. Así el mandamiento "no matarás" se transforma en la llamada a un amor solícito que tutela e impulsa la vida del prójimo. El precepto que prohíbe el adulterio se convierte en la invitación a una mirada pura, capaz de respetar el significado esponsal del cuerpo. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo de la tribuna. Pues yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús mismo es el cumplimiento vivo de la ley, ya que Él realiza su auténtico significado con el don total de sí mismo. Él mismo se hace ley viviente y personal, que invita a su seguimiento. Da, mediante el Espíritu, la gracia de compartir su misma vida y su amor, e infunde la fuerza para dar testimonio del amor en las decisiones y en las obras. Si quieres ser perfecto. La respuesta sobre los mandamientos no satisface al joven, que de nuevo pregunta a Jesús: todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? No es fácil decir con la conciencia tranquila: todo eso lo he guardado, si se comprende todo el alcance de las exigencias contenidas en la ley de Dios. Sin embargo, aunque el joven rico sea capaz de dar una respuesta tal, aunque de verdad haya puesto en práctica el ideal moral con seriedad y generosidad desde la infancia, él sabe que aún está lejos de la meta. En efecto, ante la persona de Jesús, se da cuenta que todavía le falta algo. Jesús, en su última respuesta, se refiere a esa conciencia de que aún falta algo, comprendiendo la nostalgia de una plenitud que supera la interpretación legalista de los mandamientos. El Maestro bueno invita al joven a emprender el camino de la perfección. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al igual que el fragmento anterior, también este debe ser leído e interpretado en el contexto de todo el mensaje moral del Evangelio, y especialmente en el contexto del Sermón de la Montaña, de las bienaventuranzas, la primera de las cuales es precisamente la de los pobres de espíritu, como precisa San Mateo, esto es, los humildes. En este sentido, se puede decir que también las bienaventuranzas pueden ser encuadradas en el amplio espacio que se abre con la respuesta que da Jesús a la pregunta del joven: ¿qué he de hacer bueno para conseguir la vida eterna? En efecto, cada bienaventuranza, desde su propia perspectiva, promete precisamente aquel bien que abre al hombre a la vida eterna. Más aún, que es la misma vida eterna.